Supongo, porque como aquí no se ve muy bien, supongo que ya habréis llegado todo, que os habréis reincorporado a la jornada de hoy después del café y del intermedio de la mañana. Y vamos a pasar a la tercera ponencia. Esta ponencia va a ser impartida por Florence Rojal. La señora Rojal se incorporó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en el año 1999, primero en calidad de asesora jurídica en la oficina del consejero jurídico de la División de Contratos y Asuntos Constitucionales y posteriormente como administradora de programas en la División de Propiedad Intelectual para el Desarrollo Económico. Actualmente desempeña el cargo de asesora jurídica principal en el Registro de Lisboa, Departamento de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. La señora Rojal tiene un diploma de posgrado en Derecho de la Propiedad Intelectual de la Universidad de París, así como una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago. En 2009 obtuvo una maestría en Administración de Empresas, MBA, de la Escuela de Negocios ESSEC en París. Así que pasamos a la ponencia sobre la regulación internacional de las indicaciones geográficas, Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa. Florence, cuando quieras. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, hoy tengo el placer de hacer esta presentación en el marco de esta actividad. Voy a hablar del sistema de Lisboa, que digamos que es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y cuando hablamos del sistema de Lisboa, voy a hablar tanto del arreglo de Lisboa actual como del Acta de Ginebra, del arreglo de Lisboa que revisó al arreglo en el 2015. Bien, el sistema de Lisboa en general fue establecido para facilitar la protección internacional de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas a través de un sistema de registro único con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a través del pago de una sola tasa de registro y también la posibilidad de presentar una solicitud en un solo idioma y potencialmente poder obtener protección en el conjunto de las partes contratantes. El sistema de Lisboa es administrado por la OMPI y más especialmente por la división que represento hoy, es decir, el Registro de Lisboa. Y como lo mencioné anteriormente, cuando hablamos del sistema de Lisboa, nos referimos tanto al arreglo de Lisboa del 58 como al Acta de Ginebra que vino a revisar el arreglo de Lisboa. Bien, se trata de un registro único, efectivamente. Cuando un país adhiere al sistema de Lisboa, tiene que designar una administración competente, suele ser la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, que está capacitada para transmitirnos registros nacionales para solicitar su protección a nivel internacional a través del sistema de Lisboa. Este trámite se efectúa en un solo idioma, uno de los idiomas oficiales, ya sea español, francés o inglés, y una vez que recibimos ese registro, nosotros notificamos a las demás partes contratantes que tendrán un periodo de un año para examinar este nuevo registro. Una vez más, las ventajas es una sola tasa de registro, un trámite único con la OMPI, no hay que ir país por país para solicitar la protección, y también una fecha única de registro en el conjunto de las partes contratantes. Otra ventaja, digamos, otra especificidad del sistema de Lisboa es que otorga lo que llamamos un alto nivel de protección a los registros, sin necesidad, por ejemplo, de establecer que hay engaño al consumidor o que hay competencia ilícita o usurpación, etcétera. Lo veremos más adelante en qué consiste ese alto nivel de protección. También un registro bajo Lisboa impide que un registro, una indicación geográfica o denominación de origen reconocida por las partes contratantes adquiera un carácter genérico en ninguna de las partes contratantes. Es decir, impide que digamos, el nombre de una indicación geográfica se convierta en la designación usual para un tipo de producto. Si tomamos el ejemplo de parmesano, bueno, está registrado por Italia como Parmigiano Reggiano. En ese caso, los países que han reconocido el Parmigiano Reggiano como exclusivamente procedente de una región específica en Italia,
tendrán que impedir que terceros no autorizados en su territorio utilicen ese término para designar un tipo de queso sin ningún vínculo con, digamos, con el origen geográfico del producto. Perdón, y permite otro digamos, aspecto bueno, fundamental, es que permite una protección a través del sistema de Lisboa, permite también ejercer acciones judiciales, es decir, acudir a las Cortes Nacionales, ya sea judiciales o administrativas, para, digamos, para proteger su título sus derechos sobre la indicación geográfica o denominación de origen en cualquiera de las partes contratantes, bajo el principio del trato nacional, es decir, como si fuese un nacional del país en cuestión. Bajo el sistema de Lisboa, todo tipo de producto puede ser registrado. Eso es lo que nos distingue un poco de lo que sucede en la actualidad en la Unión Europea, puesto que se pueden proteger tanto productos agrícolas, industriales, pero también artesanías, etc. Y aquí les doy un pequeño panorama de los distintos tipos de registros que tenemos. Entonces va de queso a ámbar, o sea, piedras tipo ámbar de México, cristal de Bohemia, instrumentos musicales, etc. Aquí hay otros registros más, bueno, bebidas espirituosas, alfombras de Irán, etc. Bien, el arreglo de Lisboa inicial del 58 solo otorgaba protección a las denominaciones de origen como tales y no a las indicaciones geográficas. Ahora, en la OMPI entendemos que las denominaciones de origen forman parte de la gran familia de las indicaciones geográficas, pero son indicaciones geográficas con criterios, digamos, para obtener una denominación de origen se necesitan cumplir con una serie de criterios más estrictos, como por ejemplo realmente un vínculo entre el producto tanto con los factores naturales y los factores humanos, es decir, una zona geográfica determinada, pero también un impacto de también el saber hacer local, etc. En el caso de una indicación geográfica, por ejemplo, es suficiente que la reputación que un producto haya sido tradicionalmente asociado a una zona geográfica para obtener protección a través de una indicación geográfica. En el caso de una denominación de origen, también se exige que todo el procedimiento de elaboración del producto se lleve a cabo en la misma zona geográfica. Entonces, como realmente no teníamos un número bastante limitado de miembros al arreglo de Lisboa, puesto que efectivamente pocos países protegían a las denominaciones de origen como tal, sino eran más bien, conocían más bien el sistema de indicaciones geográficas. Entonces decidimos, bueno, los Estados miembros del sistema de Lisboa decidieron mejorar, digamos, revisar el arreglo de Lisboa para incorporar también a las indicaciones geográficas y permitir tanto el registro de las denominaciones de origen como de las indicaciones geográficas bajo este sistema de registro internacional. También otra innovación importante fue que bajo el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa se permite la adhesión de organizaciones intergubernamentales que administran sistemas regionales de protección y que están habilitadas a otorgar títulos regionales de protección, como en el caso de la Unión Europea o por ejemplo, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual. Otro aspecto importante de esta revisión es que se reconoce oficialmente o formalmente que existen otros sistemas de protección de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, como por ejemplo algunos países protegen a estas figuras a través del sistema de marcas o cualquier otro, o protecciones ad hoc o a través de labeles de calidad, etc. Entonces se admite que un país, por ejemplo, que tiene un sistema, protege estas figuras a través del sistema de marcas, puede de todas formas presentar un registro ante la OMPI, obviamente siempre y cuando el producto para el cual se solicita protección cumpla con las definiciones, ya sea de indicación geográfica o denominación de origen, que están en el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa. Pero realmente no se excluye a un país
simplemente porque no tiene una ley sui generis o leyes específicas de protección de indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Bien, el Acta de Ginebra fue adoptada en el 2015 y recién entró en vigor el mes de febrero pasado tras la adhesión de la Unión Europea, puesto que se necesitaban 5 adhesiones para que entre en vigor. Bien, ¿cuáles son las principales características? Como lo mencioné anteriormente, el Acta de Ginebra extiende la protección a las indicaciones geográficas, además de las denominaciones de origen. También, una vez más, flexibilidad en cuanto al tipo de legislación a nivel nacional. Aunque un producto esté protegido a nivel nacional como marca colectiva o marca de certificación, eso no impedirá que se pueda solicitar un registro internacional, una vez más, siempre que, digamos, que se cumplan con las definiciones de denominación de origen o indicaciones geográficas que figuran en el Acta de Ginebra. Quizás aclarar desde ya que la OMPI, nosotros, Oficina Internacional, sencillamente procedemos a un examen de forma de la solicitud, pero obviamente son los Estados miembros que decidirán efectúan el examen sustantivo y que decidirán si pueden otorgar protección a esos nuevos registros internacionales. Bien, objeto de la protección, ya mencioné rápidamente las diferencias y bueno, creo que en este seminario todos son familiares con la figura de la denominación de origen o indicación geográfica. Una vez más, en el caso de la denominación de origen se exige una conexión más estrecha con el territorio y también, se requiere que las las especificidades del producto se deban tanto al medio geográfico como a los que incluyen a los factores naturales y los factores humanos. Obviamente también se requiere hay un elemento de reputación muy importante, pero por ejemplo en el caso de una indicación geográfica basta que una de las características o reputación sean esencialmente imputables al origen geográfico. Bien, como lo mencioné en mis diapositivas iniciales, el sistema de Lisboa otorga un alto nivel de protección, ya sea contra el uso de un nombre idéntico, o sea, una designación idéntica, ya sea para productos del mismo género o de productos que no sean del mismo género o inclusive de servicios. Y también se otorga un alto nivel de protección cuando hay imitación de la indicación geográfica o, por ejemplo, el uso de la misma indicación geográfica con términos deslocalizadores, tales como tipo, estilo, eso también está prohibido. Y también, inclusive, si se usa la indicación geográfica en traducción, es decir, que no es porque un país utilice el término parmesano y no parmigiano que no se extiende la protección, que los titulares de la denominación en Italia no podrán impedir esa violación de sus derechos en el territorio de la parte contratante, en el territorio donde sucede la infracción. También el sistema de Lisboa, bueno, el Acta de Ginebra, introduce una serie de salvaguardias respecto de los derechos de marcas anteriores adquiridos de buena fe, es decir, que una vez más, los estados, las partes contratantes deciden si en base a su situación, digamos la situación en cada uno de sus territorios, si pueden otorgar protección o no a una indicación geográfica o denominación de origen registrada a través del sistema de Lisboa. Podrán denegar la protección, por ejemplo, si hay efectivamente marcas anteriores registradas de buena fe, que son idénticas al nombre de la indicación geográfica o denominación de origen, o si ya el término era considerado genérico en el territorio nacional. También se otorga una serie de salvaguardias respecto de denominaciones de variedades vegetales o de razas animales, es decir, que si ya se han reconocido esas denominaciones, no podrá reconocerse una indicación geográfica o denominación de origen idéntica. Tratándose una vez más del alcance de la protección, se protegen a los registros, a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas contra su uso respecto de productos del mismo género.
cuando, por ejemplo, cuando no son originarios de la zona geográfica de origen o cuando no cumplen con el pliego de condiciones o las reglas de uso de esa denominación. Si tomamos el ejemplo del tequila, si tequila está registrado bajo Lisboa, fue reconocido por Italia como una bebida alcohólica procedente de una región específica de México, el día de mañana no podrán, digamos, un tercero en Italia no podrá solicitar la protección o registrar como marca el término tequila para bebidas alcohólicas semejantes. Y en este caso, el titular de la indicación geográfica sencillamente acude a las Cortes Nacionales que están bajo la obligación de, digamos, de tomar las medidas de subsanación necesarias y poner fin al uso por el tercero, una vez más sin tener que demostrar que hay riesgo de engaño del consumidor o que hay un acto de competencia desleal. Por eso decimos que hay un alto nivel de protección, puesto que no se requieren digamos, esas pruebas adicionales. También se aclara, digamos, el tipo de protección de la indicación geográfica o denominación de origen respecto de productos que no son del mismo género o de servicios. En este caso sí hay que demostrar un poco más, efectivamente, que puede haber un vínculo, o sea, que digamos que el uso por un tercero puede inducir a pensar de manera errónea que hay un vínculo entre esos productos y los productos producidos por los beneficiarios de la denominación de origen o indicación geográfica, o también habría que demostrar que puede haber en cierta forma un aprovechamiento indebido o que hay un riesgo de diluir digamos, la reputación de la denominación de origen o indicación geográfica por este tercero no autorizado. Es decir, en el Acta de Ginebra introducimos, hay un alto nivel de protección, pero hay una pequeña distinción en función de si se usa realmente la denominación de origen o indicación geográfica sobre productos idénticos o sobre productos semejantes. Y esto, digamos, esta disposición también existía en el Acta de Ginebra y también se prohíbe cualquier uso, digamos, que se constituya una imitación de la denominación de origen o indicación geográfica, como lo mencioné anteriormente, ya sea si se usa en traducción o si se usan expresiones tales como estilo, tequila, tipo tequila, etcétera. Eso está prohibido. Digamos, las partes contratantes se comprometen a impedir ese tipo de usos en sus territorios respectivos. El Acta de Ginebra también protege, bueno, ya era el caso bajo el arreglo de Lisboa, pero digamos que esto quedó más formalmente inscrito en el Acta de Ginebra, se permite la protección de denominaciones de origen o indicaciones geográficas homónimas. Hay que recordar que, por ejemplo, que la Oficina Internacional no solo procede a un examen de forma, y no, por ejemplo, la OMPI cuando recibimos, si tomamos un ejemplo, tenemos el registrado del pisco de Perú, tenemos registrado, perdón, el pisco registrado por Perú para una bebida alcohólica específica. Si el día de mañana Chile, que también produce pisco, adhiere al Acta de Ginebra, nosotros como OMPI no vamos a aceptar la solicitud de registro para el pisco chileno, aunque ya tengamos un registro pisco digamos, inscrito en el registro internacional, pero serán obviamente las partes contratantes ellas mismas que van a decidir si pueden reconocer coexistencia entre el pisco peruano o pisco chileno, o si bajo sus compromisos previos solo otorgarán protección al pisco peruano. También se introdujo en el Acta de Ginebra la posibilidad digamos, se reconocen que pueden haber denominaciones de origen o indicaciones geográficas transfronterizas, es decir, el mismo nombre de una región que se extiende de ambos lados de la frontera. Si tomamos el ejemplo de Tokaj, por ejemplo, una zona vitícola que está entre Eslovaquia y Hungría, la idea es permitir, obviamente se necesita en base a un acuerdo previo entre las partes, los estados fronterizos, si designan, si aceptan, digamos, someter un registro, presentar un registro único para el término Tokaj, para ambas, digamos, para ambos lados de la frontera, y si deciden
nombrar a una administración competente única, podrán presentar un registro, una solicitud conjunta para el término, digamos, para la denominación de origen Tokai para vinos. O también, o sea, podrán efectivamente obtener este título de protección para esta denominación de origen o indicación geográfica transfronteriza, o si no, podrán igual presentar sus solicitudes de manera separada si no han llegado a un acuerdo. Y en este caso, Eslovaquia presentará un registro para Tokai y para los vinos de Eslovaquia, y Hungría presentará, en este caso, una solicitud de registro para los vinos para la región de Tokai que está en Hungría. Esto fue realmente cuando iniciamos la revisión del Acta de Ginebra, empezamos con una encuesta entre los Estados miembros y, bueno, entre los Estados miembros del arreglo del sistema de Lisboa, pero también entre los Estados potencialmente interesados en adherir al sistema. Y una de las sugerencias fue precisamente de introducir esta posibilidad de presentar registros comunes para zonas transfronterizas. Bien, el procedimiento de registro en sí mismo es muy sencillo. Primero, bueno, la condición esencial es que ya exista un registro a nivel nacional. Entonces, luego la Oficina Nacional competente notifica ese nuevo registro, una solicitud de registro internacional a la OMPI, y nosotros, como les decía, hacemos un examen únicamente formal de esa solicitud. Examinamos que digamos, la información obligatoria esté efectivamente en el formulario de registro. Luego notificamos este nuevo registro a todas las partes contratantes, y a partir de ese momento las partes contratantes tienen un periodo de 1 año para examinar el registro y decidir si pueden otorgar protección o no a ese nuevo registro. También, bueno, si ha habido una denegación en el plazo de 1 año, esto no impide que el día de mañana también pueda haber lo que llamamos un retiro de la denegación. Por ejemplo, si se denegó la protección en base a una marca anterior y si en el futuro esa marca anterior deja de existir o no ha sido renovada, en ese caso una parte contratante puede perfectamente retirar la denegación inicial y reconocer ese registro internacional después de que haya vencido el año. De la misma forma, también para un poco agilizar un poco el procedimiento de registro y dar más seguridad jurídica, si un país, digamos, si una parte contratante no tiene un problema, o sea, no estima necesario tener que esperar a que vence el periodo de 1 año, podrá en cualquier momento notificar a la Oficina Internacional una declaración de concesión de la protección, digamos, reconociendo de inmediato ese nuevo registro internacional, una vez más, sin tener que esperar a que vence el año, para el plazo oficial de 1 año para denegar la protección. También, si por ejemplo si un titular de una marca anterior presentó digamos, se opuso al reconocimiento del registro internacional, pero venció el año y hay un litigio pendiente, o sea, no se ha dado una sentencia definitiva sobre por ejemplo, si hay un conflicto de una marca anterior y una indicación geográfica justamente notificada bajo el arreglo de Lisboa, bajo el sistema de Lisboa, y si no se ha dado una sentencia definitiva, bueno, y el país y la parte contratante, mientras tanto, ha reconocido la protección, si finalmente la sentencia definitiva da razón a la marca anterior, en ese caso, perfectamente una parte contratante tendrá que notificar una invalidación del reconocimiento inicial del registro a la OMPI, y eso obviamente después de que haya vencido el año para denegar la protección. También hay la posibilidad para una parte contratante de renunciar a la protección en cualquier de los Estados miembros del Acta de Ginebra. Bueno, lo menciono, pero hasta la fecha no ha sucedido, o sea, no hemos tenido casos de renuncia de la protección en alguno de los, digamos, en un territorio específico. Bien, la solicitud de registro, como lo mencioné también anteriormente, tiene que ser presentada por la administración competente, que bueno, usualmente es la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual.
Y esta solicitud se hace en nombre de los beneficiarios, es decir, de aquellos a nivel nacional que tienen el derecho de usar la denominación de origen o indicación geográfica, o también en nombre de la persona física o jurídica que los represente legalmente, una asociación de productores, por ejemplo. Otra innovación del Acta de Ginebra es que también con esa idea de un poco agilizar los procedimientos, se permiten también que se presenten solicitudes directamente ante la Oficina Internacional por los titulares de los derechos ellos mismos, obviamente siempre y cuando la ley, legislación nacional se los permita. En cuanto a la solicitud en sí misma, hay unos requisitos obligatorios, tradicionales, es decir, el nombre de la parte del país de origen, quiénes son los beneficiarios, cuál es el objeto de la solicitud, a qué producto, sobre qué producto se utilizará la indicación geográfica o denominación de origen, delimitar, indicar cuál es la zona geográfica de origen. Bueno, estos son los, digamos, elementos obligatorios tradicionales que tienen que figurar en la solicitud de registro. Y bajo el Acta de Ginebra se permite también que los países que adhieran al Acta de Ginebra introduzcan requisitos suplementarios. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, cuando adherió al Acta de Ginebra, solicitó, además de la información, de los requisitos obligatorios, también desea obtener más información sobre el vínculo justamente entre el producto, entre la calidad de un producto y la zona geográfica de origen. Y también se permite bajo el Acta de Ginebra que los países que hagan esa declaración al momento de adherir al Acta de Ginebra puedan solicitar el pago de una tasa individual para cubrir el costo del examen sustantivo del nuevo registro por la oficina, la oficina nacional. En este caso tuvimos, hasta la fecha tenemos 2 países que han solicitado el pago de esas tasas individuales, que son Camboya y Samoa, que son 2 países que adhirieron al Acta de Ginebra. Y como les mencioné, hasta la fecha solo la Unión Europea ha pedido esa información adicional sobre el vínculo entre justamente las calidades, características del producto y el origen geográfico. Esto este es un ejemplo y estos formularios de solicitud están a su disposición en la página web del sistema de Lisboa. Aquí encontrarán la dirección donde pueden encontrar justamente los formularios y así podrán quizás familiarizarse con el tipo de información pertinente. Tratándose de los motivos de denegación no hay límites, es decir, que cualquier hecho, cualquier motivo, ya sea la existencia de marca anterior registrada de buena fe o el carácter genérico el carácter genérico que haya adquirido una denominación de origen o indicación geográfica en el país, en una de las partes contratantes, podrá impedir justamente reconocer ese registro internacional, pero también hemos tenido casos, por ejemplo, Irán también es miembro del sistema de Lisboa y en múltiples ocasiones Irán ha denegado protección basándose en la ley, en su ley nacional que impide el reconocimiento de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Entonces, una vez más, todo tipo de motivo puede invocarse, pero hay que indicarlo claramente en la declaración de denegación, puesto que posteriormente eso podrá, dar lugar a quizás litigios o un cuestionamiento de la denegación por el titular de la denominación de origen o indicación geográfica, que en ese momento podrá acudir a las Cortes Nacionales para, por ejemplo, cuestionar la validez de la marca anterior que se opuso a reconocimiento de su registro internacional. La notificación de denegación puede hacerse de oficio, es decir, por la administración competente a nivel nacional, o también a petición de una parte interesada, y eso fue eso es una novedad que se introdujo en el Acta de Ginebra. También tenemos, este es el formulario de denegación, una vez más para que puedan, quizás si lo desean, familiarizarse con el tipo de información que necesitamos, y una vez más hay que
indicar específicamente cuál es el motivo de la denegación. Una vez que se ha registrado, como lo mencioné anteriormente, antes del registro, si un término es considerado como genérico en una de las partes contratantes, si vuelvo a mi ejemplo del parmesano, no hay problema, es decir, un país puede inicialmente denegar basándose sobre el carácter genérico en su territorio. Ahora, si un país no ha denegado la protección, ese reconocimiento del registro internacional impide, por ejemplo, si un país reconoció Parmigiano Reggiano como procedente exclusivamente de una zona específica en Italia, el día de mañana ese, digamos, el parmesano, el término parmigiano o en traducción parmesano ya no podrá adquirir un carácter genérico en el territorio. Efectivamente, los estados se comprometen a hacer respetar los derechos que han reconocido a través del sistema de Lisboa en sus territorios respectivos. También se ha introducido una nueva obligación bajo, digamos, también para mayor seguridad jurídica, cuando un país presenta una solicitud de registro, y aquí tengo un ejemplo de Francia, del registro para Brie de Meaux, el término Brie para un queso, un tipo de queso, el término Brie ya ha adquirido un carácter genérico, y inclusive en Francia, o sea, en el territorio digamos, del beneficiario, del titular de la denominación de origen en Francia, el término Brie también en Francia, en su territorio, ha adquirido un carácter genérico. Pero cuando este titular somete a través de su administración competente la solicitud, tiene que indicar muy claro en la solicitud que está solicitando protección para el conjunto de términos, para Brie de Meaux, pero tiene que indicar que el término Brie es genérico. Y esa es una obligación que se ha introducido bajo el Acta de Ginebra, en el Acta de Ginebra. Bien, ¿cuál es el resultado de un registro? Cuando, obviamente, menos en aquellos países que hayan denegado o invalidado la protección, en principio, a través de este registro único, la denominación de origen o indicación geográfica quedará protegida en el conjunto de partes contratantes al sistema de Lisboa. Y algo muy importante es que, digamos, no hay límite tratándose del periodo de protección, no hay que renovar el registro. Sencillamente, la vida del registro internacional está estrechamente vinculada a la vida del registro nacional, es decir, que si por cualquier motivo desaparece el registro nacional, automáticamente también desaparecerá el registro internacional bajo el sistema de Lisboa y la protección en el conjunto, digamos, en las partes contratantes que hayan reconocido la protección. Para darles una idea, en la actualidad, estos son los miembros del sistema de Lisboa, a quien hay una sola unión, digamos, tenemos dos instrumentos, Acta de Arreglo de Lisboa y Acta de Ginebra, pero hay una sola unión de Lisboa, y en este caso tenemos en la actualidad a 32 Estados miembros y a una organización intergubernamental, la Unión Europea. Bueno, aquí hay una división por regiones. En verde he indicado aquellos países que solo son miembros del Acta de Ginebra, en este caso Camboya y Samoa. En rojo tenemos a aquellos miembros que son, digamos, aquellos estados que son miembros de ambos, Arreglo de Lisboa y Acta de Ginebra. Y bueno, obviamente la Unión Europea que adhirió en el mes de febrero pasado. En la actualidad tenemos alrededor de un poco más de 1000 registros en vigor, y también esto, para darles un poco de información sobre la procedencia de los registros. Obviamente los países que han tenido de tradición, que han tenido siempre un sistema, digamos, de registros de denominaciones de origen a nivel nacional, como Francia e Italia, tienen un número importante de registros. Pero en los años recientes realmente los registros que recibimos vienen más de los nuevos países que han adherido al sistema, ya sea de países de Latinoamérica o, por ejemplo, Irán ha registrado bastante bajo el sistema de Lisboa. Para mayor información, o si quieren, si quieren más, digamos, información más específica sobre los registros existentes, tenemos una base de datos que está a su disposición en la página web de Lisboa, y también
publicamos, bueno, ahora únicamente en línea, lo que llamamos el boletín de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en el cual se publican todos los nuevos, digamos, las nuevas inscripciones en el registro y también cualquier cambio que afecte a algún registro existente, ya sea el cambio de titular del registro o de la, por ejemplo, de la zona geográfica de origen. Este es el tipo de información que pueden encontrar en la base de datos. Obviamente, bueno, cuando recibimos una solicitud de registro, de inmediato otorgamos un número de registro internacional. Está el nombre digamos, del titular, en este caso es el Estado peruano. Perdón, este es un registro para chulucanas, que es una artesanía peruana. Se indica el tipo de producto, cerámica, cuál es el área de producción, la base jurídica, etc. Es un poco para darles una visión de lo que van a encontrar en la base de datos. Y para más información los invito a consultar la página web del sistema de Lisboa, que tratamos de mantener, bueno, que mantenemos actualizada lo más posible. Y tenemos regularmente, anualmente, tenemos lo que llamamos el grupo de trabajo de Lisboa. La próxima sesión se reúne a principios de noviembre y es justamente nos reunimos con los Estados miembros y también Estados observadores para decidir de cualquier, por ejemplo, revisión al reglamento de ejecución reglamento de ejecución del sistema, de los tratados de Lisboa y del Acta de Ginebra, porque tenemos un reglamento de ejecución común a ambos instrumentos. Y, por ejemplo, en esta época de COVID se introdujeron una serie de reformas para tomar en cuenta esta situación, digamos, alargar los plazos debido a la pandemia actual, pero los invito, digamos, estos documentos de trabajo están a su disposición también en la página web de la OMPI, donde, bueno, podrán perfectamente consultar digamos, los documentos que se van a presentar el día 2 y 3 de noviembre en el marco del grupo de trabajo de Lisboa. Y bueno, con esto concluyo mi presentación y estoy a su disposición para cualquier pregunta, todo tipo de preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Florence, por tu presentación. Ha sido muy interesante y bueno, yo quería decirle a todos los participantes del curso que como Florence no va a participar en la mesa redonda que empieza a continuación, si tenéis alguna pregunta que formularle, simplemente abrís el micrófono y podéis preguntarle directamente a ella. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no, a mí me gustaría comentarte que me ha llamado la atención que entre si bien has dicho que la Unión Europea ha entrado a formar parte, bueno, ha ratificado el arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra recientemente, que entre los países de la Unión Europea que forman parte de este sistema, pues están los que nos ha comentado también Mónica, que son los países con mayor número de denominaciones de origen o indicaciones geográficas, como Italia, Francia, que son el primero y el segundo, y Portugal, que es el cuarto país por número de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, también forman parte del sistema, y sin embargo no está España. Sí, sí. Y España es el tercero. Realmente no, porque España, yo sé que firmó el arreglo de Lisboa inicial, pero nunca lo ratificó. No lo ratificó. No ratificó, o sea, no entiendo muy bien por qué. O sea, no conozco la razón que impidió justamente pero efectivamente España es el tercer país, creo que digamos, que tiene el mayor número de registros, o sea, a nivel nacional. Perdón, Florence, ¿sí? ¿Puede quitar la presentación, por favor? Perdón. ¿Ahí? Gracias. Perfecto. Pero, por ejemplo, bueno, de hecho, ahora que la Unión Europea es miembro, bueno, España podrá perfectamente, y me olvidé de precisar, tener una pequeña información, los Estados miembros de la Unión Europea tienen hasta el fin de este mes para justamente notificar a la Unión Europea los registros nacionales que quieren proteger a nivel internacional a través de Lisboa, y luego la Unión Europea tendrá 6 meses para enviarnos un listado de los registros
europeos, o sea, de los países miembros que quieren proteger bajo el sistema de Lisboa. Es decir, a partir de la primavera del 2021 empezaremos a recibir los registros de la Unión Europea, entre los cuales espero que hayan registros españoles. Sí, esperemos. Pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para Florence? Pues parece que no. Bueno, en todo caso, dejo tiene mi correo electrónico si desean contactarme. Muy bien, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo tu disposición, tu disponibilidad para participar en este curso. Y aunque haya sido, pues al final, ya ves, todo virtual. Pero bueno, está siendo, que es lo importante. Y bueno, pues nada más agradecerte tu participación y tu presencia con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.